Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es el 16º programa, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de 4 onzas, este podcast de artes marciales mixtas, otra semana más, más tarde que nunca, por así decirlo. Creo que es el único programa que se publica más allá de la barrera del miércoles. Y bueno, como decía aquel, uno nunca llega tarde, sino que llega cuando se le espera. En esta semana, pues la verdad que he estado hasta arriba de otros compromisos, ha sido imposible encontrar un hueco para grabar el programa. Todo eran compromisos positivos, nada negativo que reseñar. Por lo tanto, pues ha llegado el momento, jueves 30 de mayo, UFC 302 en muy pocas horitas y por supuesto pues este programa que no podía faltar analizando un poco lo que nos deparará este maravilloso evento numerado que toma la senda o que toma pues el relevo del evento UFC 300, que fue el último gran evento, obviando un poquito UFC 301, que en mi opinión pues fue una decepción, ¿no? No llegó a estar a la altura. Evento pues numerado, evento que se va a realizar en Newark, en New Jersey, en Estados Unidos, y que van a encabezar los peleadores Islam Makhachev y Dustin Poirier norteamericano, y Islam Makhachev, pues peleador ruso, el pupilo de Khabib Nurmagomedov, escuela dagestaní, gran nivel de sambo, gran nivel de wrestling, un grandísimo judo, un grappling muy peligroso y sobre todo pues el principal activo, la principal novedad que ha implementado Islam Makhachev y que le ha convertido en uno de los mejores peleadores del mundo libra por libra es ese nivel tan alto que tiene de striking. Podría decirse que incluso superior al de su maestro y mentor Khabib Nurmagomedov. Khabib súper dominante en el suelo, con un wrestling y un judo de primerísimo nivel, pero ese striking pues le lastraba y en el caso de llegar, suponiendo por ejemplo que Khabib tuviera un striking del nivel de Islam Makhachev, pues en mi opinión creo que había peleado mucho más veces, habría defendido cintura muchas más veces y su legado pues habría sido mayor del que es grandísimo. Tiene un legado Khabib pues increíble, tiene ese aura de imbatibilidad o de invencibilidad, pero era el principal o la principal área en la que Khabib no destacaba, ¿no? Que era un striking bastante mediocre, efectivo a veces, le daba para lo que le daba, pero era pues lo que más tenía que mejorar, ¿no? El bueno de Khabib. Islam, pues prácticamente el mismo nivel de wrestling, el mismo nivel de grappling, un nivel altísimo de sambo, de judo y ese striking que también es peligroso, como demostró en la última pelea en la que se enfrentó a Volkanovski y lo noqueó con esa patada tan fantástica. Antes de entrar en materia, antes de analizar lo que nos puede deparar esta pelea principal tan interesante, pues vamos a ir, como viene siendo habitual, de abajo hacia arriba, de menor importancia, entre comillas, a mayor importancia. Vamos a empezar con las preliminares, unas preliminares que van a abrir con el brasileño André Lima enfrentándose al también local Miche Raposo, un Miche Raposo que toma la pelea con cortísima antelación, no sé si estaba realizando algún que otro campamento, pero en principio la ventaja de cardio, la ventaja de striking, la ventaja de grappling la debería tener el brasileño, que además está invicto, que tiene un récord 8-0, que va a abrir esta cartelera y que tiene pues la oportunidad de ponerse 9-0. En principio es el favorito, es el claro favorito. Es verdad que Miche Raposo va a ser peligroso sobre todo durante los primeros minutos. No es un peleador con un cardio especialmente malo, por lo tanto incluso aunque haya tomado la pelea en corto aviso, es posible que le dé guerra a Lima, incluso si la pelea se alarga. En principio debería ganar André Lima, si no es por sumisión pues debería ser decisión. No creo que haya un KO en esta pelea, pero bueno, es la primera pelea de la noche, son dos pesos
pequeños, explosivos. André Lima siempre pues tiene ahí esa vía de la victoria por sumisión, también por KO. Es un peleador muy 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 fuerte, y teniendo en cuenta que Raposo pues no ha tenido tiempo prácticamente para preparar esta pelea de forma específica, pues creo que va a ser una noche complicada para el norteamericano. Pelea interesante, una lástima que la primera pelea de la noche pues tenga la participación de un peleador sustituto, ¿no? Porque esta pelea pues iba a enfrentar en principio al coreano Hyun-Sung Park frente a Lima, pero bueno, por una lesión de rodilla de Park, pues tuvo que entrar Mitch Raposo como reemplazo. Luego en la segunda, pues pelea de latinas, Jocelyn Edwards frente a Ailín Pérez la argentina. Ailín Pérez, una peleadora peculiar, con un carácter peculiar, con un estilo también peculiar, valga la redundancia, y una peleadora que en principio, refiriéndome a la Argentina, es muy superior en el suelo y debería intentar derribar a Jocelyn Edwards siempre que pueda, si es posible desde el principio, porque Jocelyn Edwards tiene ese talón de Aquiles de la lucha, del grappling, del wrestling, y donde es peligrosa es arriba. Jocelyn Edwards es una peleadora muy grande, con un kickboxing peligroso, con un boxeo también bastante pulido, que es precisamente la principal carencia de la peleadora argentina. Por lo tanto, para evitar una derrota por vía striking, siendo superada pues por Jocelyn Edwards, Ailín Pérez espero que haya trabajado en el campamento, en lo lógico, el juego de wrestling, el juego de grappling, para llevar a Jocelyn Edwards en el suelo, y en principio la dominación debería ser clara. Que Ailín Pérez no consigue derribos al principio de la pelea, acaba frustrándose, cansándose y demás, pues le esperará otra noche larga, como le ocurrirá, o en principio le debería ocurrir a Michel Raposo frente a André Lima, porque el striking de Edwards es muy superior al de Ailín Pérez. Por lo tanto, mal asunto si no consigue derribar a Edwards. Si lo consigue, pues se cansará a la panameña, y todo lo posterior, todos los minutos posteriores, pues la panameña pelará con ese hándicap del cardio, y entiendo que los derribos serán más fácil de conseguir y mantenerla en el suelo pues será más fácil de conseguir. En cambio puede ocurrir lo contrario, como he comentado. Si no consigues derribos al principio, si te frustran constantemente estos intentos de derribo, al final es la propia wrestler la que se acaba cansando, y los intentos de derribo posteriores son menos efectivos, con menos fuerza y con menos posibilidades de éxito. Por lo tanto, es una pelea muy, muy variable, en la que puede haber pues dos resultados muy opuestos: o dominación total por parte de Ailín, o dominación en el striking por parte de Jocelyn Edwards. Pelea muy interesante, mucho más cerrada de lo que en principio indican las casas de apuestas, en mi opinión. Creo que Ailín Pérez va a poder implementar ese juego de wrestling, esos derribos, pero tratándose de lucha o de artes marciales femeninas, la variabilidad pues está ahí, y es difícil prever un resultado con cierta confianza. Continuando, pues avanzando un poquito la cartelera, nos encontramos una de las peleas más interesantes de la noche, que es la que va a enfrentar a Basil Hafez contra el famoso entre comillas, un peleador que lleva muchos años rondando en UFC, Mickey Gall. Este Mickey Gall, que es el que se enfrentó a CM Punk, ¿no?, en su andadura por UFC, esa desastrosa andadura de CM Punk, yo diría que vergonzosa, que lamentable, innecesaria además. Un Mickey Gall que acumula 2 derrotas consecutivas, una por decisión ante Alex Morono y otra por finalización ante Mike Malott, que es el peleador que perdió en su última pelea contra Neil Magny, partiendo como claro favorito. En su momento, pues Mike Malott parecía que iba a hacer grandes cosas en UFC, pero esa derrota ante Magny pues frustra un poquito sus planes de futuro. ¿Cómo es Mickey Gall, el bueno de Mickey Gall? Bueno, es un peleador con un grappling de muy buen nivel, con un físico privilegiado, pero que nunca ha podido terminar de desarrollar su estilo, tampoco ha tenido continuidad. Pues hay que tener en cuenta que esta última pelea contra Mike Malott fue a finales de 2022, por lo tanto lleva muchísimo tiempo fuera de un octógono, y aquí pues se va a enfrentar a un Basil Hafez que ya sabe lo que es vencerle. Basil Hafez, en un torneo de grappling, si no me equivoco, hace unos 10 años, se impuso a Mickey Gall, consiguiendo el triunfo en la competición, y un Basil Hafez que me dejó muy, 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 muy buenas sensaciones ante Jack de la Madalena en su última pelea. Tomó la pelea en corto aviso, si no me equivoco, partía como claro no favorito en esta pelea ante Jack de la Madalena, y llevó a Jack a la decisión,
y casi, ¿no? Estuvo a punto de dar la campanada porque fue victoria por decisión dividida para Jack de la Maddalena. Si el nivel de Vasily Hafez está más o menos cerca del que mostró ante Jack de la Maddalena, creo que la victoria va a ser clarísima frente a Mickey Gall, pero bueno, como siempre se dice, los estilos hacen las peleas y que un peleador gane a otro no implica que si el otro, que tu rival perdió contra el peleador al que tú has ganado, tú vayas a ganar también. Esto no es como los Pokémon de verde o planta pierde ante fuego, pero gana agua y agua gana fuego. No, no es piedra, papel o tijera, no es tan sencillo. Aquí pues hay muchas variables y como he comentado antes, los estilos hacen las peleas y dos peleadores pues pueden emparejar de forma muy, muy diferente. Incluso pues a veces se producen choques que son inesperados porque acaba saliendo una pelea totalmente inesperada porque se neutralizan dos wrestlers o dos boxeadores empiezan a hacer grappling. Es decir, esto es lo bonito de este deporte. Si fuera muy, muy, muy predecible y siempre supiéramos o pudiéramos intuir lo que va a ocurrir en una pelea, esto sería pues muy, muy aburrido y no serían artes marciales mixtas. ¿Qué veremos aquí? Pues habrá que ver si se neutralizan, como he comentado, en el grappling. Son dos jiu-jiteros de muy buen nivel. En principio, Hafez es superior, tanto en el grappling como en el striking, pero Hafez pues tiene menos experiencia en UFC. Es verdad que acumula más peleas profesionales. Hafez llevó a Maddalena a la decisión, como he comentado, que es un peleador top de la división, y Mickey Gall pues se ha perdido ante rivales pues de un nivel menor a Jack Della. En principio Hafez debería ganar, yo creo que lo hará por sumisión o por decisión, pero es difícil de prever, ya que bueno, estos dos peleadores se conocen y es posible incluso que no intenten hacer una pelea de grappling, sino que se midan pues en una pelea de striking. Continuando un poco, pues esta sí que seguro será una pelea de striking, o en principio debería serlo. Es la que va a enfrentar a Alex Morono con Nico Price. Pelea que pertenece a las 170 libras, al peso welter. Un Nico Price que ya venció a Alex Morono por KO en su último enfrentamiento, pero fue declarado no contest porque Nico Price dio positivo por marihuana. No era, bueno, la marihuana podemos considerar que no es una sustancia dopante, pero bueno, es una sustancia no permitida, por lo tanto, pues aquí le dieron como no contest a esta pelea, una pelea que tenía ganada Nico Price por KO, un Morono que había hecho daño, si no me equivoco, en el primer asalto Morono estaba ganando, incluso consiguió algún que otro knockdown, pero en el segundo Nico Price le dio la vuelta, tendría que volver a revisar la pelea porque no estoy del todo seguro, y consiguió pues esa finalización, ¿no? Ahora el momento en el que estamos, pues muy distinto. Han pasado muchos años desde aquello. Morono ha luchado mucho más en UFC, acumula muchas más victorias, también alguna que otra derrota. Viene de ganar a Kurt McGee hace muy poquito, el 6 de abril, si no me equivoco. Y Nico Price, pues en cambio, es un peleador más veterano, que es verdad que ya tiene 34 años, tampoco es mucho más mayor que Morono, y viene de perder pues de forma muy clara ante Robbie Lawler por ese gancho, ¿no? En el primer asalto, en los primeros segundos, y también por finalización en el tercer asalto ante Phil Rowe. La última pelea de Nico Price en UFC, a finales, bueno, en verano de 2023, como comentaba, ante Robbie Lawler. Luego es verdad que ha realizado algunos combates de grappling, ante Sabatini, que perdió, y ante Levi McQueen, que no sé cómo quedó porque la verdad que no estoy habituado a ver peleas de grappling. Lo que es la experiencia, ¿no? A partir de esa victoria o de ese resultado no contest, bueno, pues tenemos victorias de Nico Price ante Aran Juvan, tenemos victorias ante Randy Brown, Tim Means, James Vick. Son rivales con un nivel alto, pero también tiene derrotas por finalización que acaban pues lastrando mucho tu durabilidad de cara a futuras peleas, y aquí hay que sumarle pues tanto el envejecimiento o la veteranía de un peleador que acumula muchísimas peleas y muchísimas finalizaciones en contra, con estas derrotas por KO, que no hablamos de sumisiones, sino hablamos de derrotas por KO, y como es el último caso contra Robbie Lawler, en los primeros segundos de pelea, que necesitan mucha recuperación y que además implican que a poco que te toquen en siguientes peleas vas a irte al suelo más rápido. La durabilidad no es algo que se mejora con el paso de los tiempos. Sí puedes ganar experiencia,
sí puedes volverte más resiliente, por así decirlo, pero la mandíbula es algo que no controlamos y a medida que te van finalizando, que te van haciendo daño, pues va siendo más fácil que te vuelvan a noquear, incluso con golpes menos potentes. Alex Morono no es un peleador especialmente explosivo, pero sí es un peleador con golpes muy dolorosos, mucho más de lo que parece. Morono hay que recordar que no es un peleador muy físico, que no tiene un físico privilegiado, que no impone, es un peleador con sus lorzas, con poca masa muscular, pero tiene un boxeo de primer nivel, también tiene un gimnasio tras él de primerísimo nivel y te va mermando poco a poco con los jabs, con golpes muy técnicos de boxeo, te va tocando el hígado, te toca arriba, puede venir desde cualquier lado, lanzando golpes desde muchos ángulos, también patadas. Y Niko Price, es verdad que en su última pelea demostró que puede hacer daño, y también es cierto, en esta pelea puede haber caos por los dos lados, tanto de Niko Price como de Alex Morono, pero creo que a este nivel de carrera, teniendo en cuenta que Alex Morono está, si no en su prime, pues 2 años después de su prime, no está tan en caída libre como si creo que está Niko Price, que por supuesto puede darle pelea a Alex Morono, incluso puede implementar su juego de grappling y buscar derribos y controlar a Morono en el suelo, pero creo que va a ser mucho más, por así decirlo, diferencial el striking de Morono, y veo a Morono incluso finalizando o en los primeros asaltos o en los últimos. Tras el KO de Robbie Lawler, no sabría decir si Niko Price va a ser capaz de resistir la embestida inicial o los primeros golpes limpios de Morono. Continuamos un poco, ¿no? Avanzando en esta velada con la pelea entre Phil Rowe y Jake Matthews, el veteranísimo Jake Matthews, un Jake Matthews muy joven aún, un Jake Matthews que apenas alcanza los 30 años, pero que ya tiene más de 25 peleas profesionales y la mayoría de ellas en UFC. Jake Matthews, que lleva peleando en UFC desde aquel de Ultimate Fighter en el que participó, pues prácticamente llevará 10 años, si no me equivoco. Creo que antes de los 20 ya estaba compitiendo en veladas de UFC. Un Jake Matthews que prometía mucho, con un kickboxing súper pulido, muy fuerte. Un peleador que ha ido consiguiendo sus victorias importantes, pero parece que siempre que se le ha elevado el nivel de su rival, no ha podido pasar esa barrera de ser el buen peleador, pues de cara a entrar en un posible top 15 y demás. Es verdad que tiene victorias importantes ante luchadores clásicos como Diego Sánchez, Jinglian Lee, pero luego, pues por ejemplo, tiene derrotas ante Sean Brady, que Sean Brady es uno de los mejores de la división, ante Matthew Semmelberger, la última ante Michael Morales, que es una promesa absoluta. Y bueno, es verdad que gana a peleadores más flojos, por ejemplo, Darius Flowers, no sé si volverá a pelear Flowers en UFC, André Fiallo, el portugués que ya fue cortado por UFC y que además viene de ser noqueado pues en una liga regional, no sé si era en Portugal. Por lo tanto, pues eso, lo que comentaba, Jake Matthews, muy buen peleador, un peleador con una muy buena base de artes marciales mixtas, poderoso en el striking, pero también con base de jiu-jitsu y de wrestling, y se enfrenta aquí a un Phil Rowe que es cierto que es más veterano en cuanto a edad, tiene 33 años, no tiene tanta experiencia, es cierto, no llega a las 15 peleas profesionales, pero también es verdad que su durabilidad, que tampoco está tan tocada, no ha recibido tampoco tanto daño, creo que no ha sido finalizado nunca Phil Rowe, a excepción de su debut profesional. Además, pues en las peleas, entre pelea y pelea de MMA, suele intercalar torneos de grappling, por lo tanto, en el caso de que la pelea vaya al suelo, Phil Rowe debería imponerse a Jake Matthews. Arriba, es verdad que es más largo Phil Rowe, pero es más potente Jake Matthews. Puede ser una pelea quizás 60-40 para Jake Matthews. Hay que ver qué estilo se impone, si el cardio le aguanta a Rowe, si Matthews se ve desde el principio perdiendo la pelea, puede ser que se venga majo. No es uno de los fuertes del australiano lo mental. Sí que es cierto que si empieza dominando se va a venir arriba y Phil Rowe puede empezar a pegar su espalda contra la reja, ceder la iniciativa y empezar a recibir golpes limpios de Matthews en la corta distancia. Pero aquí pues tenemos la variable del grappling, un grappling en el que en principio pues debería imponerse el norteamericano. Pelea interesante, muy buena pelea para ser preliminares, al igual que las dos anteriores, la de Morono Price y la de Mickey Gall Basil Hafez. Y otra pelea que va a ser muy interesante, que será la penúltima, salvo que se cancele alguna, que esperemos que no,
de estas preliminares va a ser la pelea o la contienda que va a enfrentar a los norteamericanos Joe Solecki y Grant Dawson. Joe Solecki, un grappler de primer nivel, contra Grant Dawson, un luchador de artes marciales total, por así decirlo. La ventaja del striking, clarísimamente para Dawson. La ventaja del grappling, podría decirse que a nivel técnico la tiene Solecki, pero en MMA, teniendo en cuenta el cansancio, el sudor, que puede golpear desde el suelo, creo que Grant Dawson es también superior, o que si hay un grappling que se impone claramente, va a ser el de Dawson, con control de posición, es más fuerte. Quizás pues Solecki intente algún estrangulamiento, alguna llave desde alguna posición de desventaja, con la espalda pegada a la lona. Y en definitiva, pues esta en principio es una pelea muy complicada para Solecki. Un Solecki que viene de perder de forma clarísima ante Drakkar Klose con ese KO por slam, ¿no? Que Drakkar pues lo lanzó desde arriba hasta el suelo con muchísima fuerza y lo noqueó con ese impacto espalda contra tapete. Es verdad que venció a Carl Deaton, venció a Alex da Silva. Carl Deaton no es un peleador con nivel UFC en mi opinión. Alex da Silva pues está ahí bordeándolo. También pues venció a Donald Cerrone en un torneo de grappling, ¿no? Hace varios años. Perdió contra Jared Gordon por decisión dividida. Ganó a Jim Miller. Es decir, está ahí. Joe Solecki es un peleador con nivel UFC, pero creo que aquí hay una diferencia en cuanto a niveles, ¿no? En cuanto a peldaños, ¿no? Que yo mucho hablo de ello. Hay peleadores buenos, hay peleadores muy buenos, hay peleadores excelentes. Grant Dawson me parece un peleador muy bueno, Joe Solecki me parece un peleador bueno, y aquí pues van a medirse ya no solo los niveles de grappling que tienen ambos, que es verdad que he comentado que Solecki tiene un nivel de grappling técnicamente superior a Dawson, sino que se va a poner en juego el cardio, se va a poner en juego la fuerza de los peleadores, la experiencia. Por lo tanto, aquí yo creo que Grant Dawson, que es un luchador que además entrena en American Top Team con un nivel de competitividad altísimo, hay que tener en cuenta que Dawson se ha enfrentado a Damir Ismagulov y lo venció por decisión unánime, controlando la pelea en todo momento, a Mark Madsen, que se ha retirado, pero era un nombre a evitar, o un hombre a evitar en su momento. Venció a Jared Gordon por Mataleón, venció también a Leonardo Santos, Darren Miner, Michel Trizano, Julian Erosa, es decir, hasta su derrota con Bobby Green, que, bueno, fue inesperada, ¿no? Por la forma en la que fue finalizado, por ese gancho también increíble de Bobby Green. Pues era un luchador que iba hasta hacia arriba y que estaba llamado a hacer grandes cosas en la compañía, en la división. Es verdad que aún tiene 30 años, que es muy joven. Por lo tanto, pues creo que con esta victoria, que en mi opinión va a conseguir ante Joe Solecki, pues va a seguir su ascenso en esta división que es el peso ligero de la UFC. Vamos ya por la última pelea de las preliminares, la gran pelea o la tapada de la noche, porque no está en la main card, porque la UFC lo ha colocado aquí estratégicamente, la UFC lo sabe, los matchmakers de la UFC lo saben. Aquí están buscando una pelea espectacular para que la gente, cuando vea esta última pelea, compre la cartelera principal, pague el pay-per-view. Y es la pelea que va a enfrentar a César Almeida, kickboxer élite, contra Roman Kopylov, un muy buen striker. César Almeida, famoso por haber vencido a Alex Pereira, el campeón, en uno de las 3 peleas en las que se han enfrentado ambos. César Almeida, brasileño también. Aquí pues podemos pensar que UFC está intentando generar una narrativa similar a la que generó con el Alex Pereira contra Adesanya, ¿no? Ese background de kickboxing, esa revancha, ¿no? En MMA. Almeida, mayor que Pereira. Bueno, mayor que Pereira, tendría que confirmarlo. Es verdad que tiene 36 años, entiendo que sí. Mayor que Adesanya, veterano. Parece que está a muy buen nivel, que se está tomando en serio la competición, que es un luchador con un striking poderosísimo, muy potente. El grappling no es su fuerte, pero como es un luchador pues, muy físico, pues sabe defender derribos y evitar esas situaciones de dominación, ¿no? de grappling, sobre todo en el suelo, donde un grappler de primer nivel pues lo dominaría a placer durante minutos y minutos. Y aquí pues se enfrenta a un Roman Kopylov que en principio no debería generarle ese problema de grappling. Sí que es cierto que Kopylov pues tiene esa posibilidad de intentar el derribo
e intentar la finalización por sumisión, ¿no? Creo que si alguien puede someter en la pelea va a ser Kopylov, pero si César Almeida consigue defender estos intentos de derribo, yo creo que su ritmo, su experiencia, su striking mucho más técnico, más depurado, más potente, más dañino, creo que va a acabar imponiéndose en la pelea, que en principio es muy igualada, por supuesto. La experiencia de Kopylov es un plus, la posibilidad de derribar y controlar en el suelo de Kopylov es también una ventaja que tiene el ruso, que es un peleador pues también bastante atractivo de ver, pero César Almeida, con esa experiencia, con esa narrativa que tiene tras él de que la UFC pues entiendo que está intentando crear, puede generarle muchos problemas. Hay que recordar que Kopylov viene de ser finalizado por sumisión frente a Anthony Hernández, es uno de los peleadores más infravalorados de la UFC, y César Almeida, por contra, viene de ganar de forma clarísima a Dylan Budka por finalización en el segundo asalto. Y además en el Contender Series, frente a un compatriota brasileño, también ganó de forma clarísima, partiendo como claro no favorito. Dejando a un lado las preliminares, ¿no? Esta grandísima pelea última que va a cerrar la cartelera preliminar, hay que entrar, por supuesto, en materia, ir al melme, como diría Salvador Raya, y toca pues analizar la cartelera principal de este evento UFC 302, que recuerdo se va a realizar en New Jersey, y que van a encabezar Islam Makhachev y Dustin Poirier. La primera pelea de la noche, otro combatazo muy interesante, Eliseu Zaleski, el brasileño, Eliseu Capoeira, frente a Randy Brown, el jamaicano, duelo de strikers, duelo del larguísimo Randy Brown frente al veteranísimo Eliseu Zaleski, un Eliseu Zaleski que parece que está viviendo una segunda juventud, que viene de ganar a Abubakar Nurmagomedov, que ganó también a Benoit Saint-Denis por decisión unánime hace pues unos 2-3 años aproximadamente, cuando Benoit Saint-Denis estaba debutando en UFC, si no me equivoco. Y una pelea muy interesante, sobre todo por el estilo de ambos luchadores. Randy Brown muy largo, con ese jab de kilómetros, esa posibilidad de finalización en el suelo por tener esos brazos tan largos, y Eliseu Zaleski, un peleador que busca más la finalización por explosividad, por ese golpe concreto, más que por la acumulación de daño. Un Zaleski que acumula mucha experiencia, por supuesto, que aprovecha o que puede aprovechar esa veteranía, pero también pues que ha recibido más daño que Randy Brown, es más pequeño que Randy Brown, y por lo tanto pues aquí, si la pelea se desarrolla en el puro striking, ¿no? En el boxeo, creo que la ventaja la va a tener Randy Brown, mucho más largo, puede conectarte pues en distancias en las que Zaleski no logre conectar, no logre imponerse, además puede golpear con la pierna, en el caso de ir al suelo es peligroso, aunque también puede ser sometido. Zaleski cuenta, como he repetido, con la veteranía y con la experiencia, pero Randy Brown tampoco es un peleador que lleve poco tiempo en UFC. Es un veterano de la compañía, es un luchador pues peligrosísimo, es un luchador muy fuerte físicamente, que está, no en su prime, pero muy similar a Alex Morono, está en una etapa en la que, si bien no va a seguir creciendo, no va a seguir desarrollándose mucho más y mejorando mucho más como peleador, ni a nivel de cardio, ni a nivel de físico, sí que es verdad que va a sumar experiencia, pero bueno, no está en caída libre como sí podría estar Eliseu Zaleski, ya afrontando pues sus últimas peleas en UFC, y dependiendo cómo se dé esta, pues posiblemente su última. Entiendo que no, que Eliseu Zaleski va a seguir peleando, es un luchador súper profesional, es un luchador que cuando sale al octógono lo da todo. Viene de ganar a Benoit Saint-Denis en su debut, bueno, hace varios años. Su última pelea pues fue también una victoria, como he comentado, ante Abubakar Nurmagomedov. Luego hubo ese empate, ¿no?, con Rinat Fakhretdinov, en la que Eliseu Zaleski pues pudo ganar perfectamente la pelea. Pero bueno, aquí la UFC será justa, entiendo, por lo tanto, pase lo que pase en esta pelea, Eliseu Zaleski, si desea continuar peleando en UFC, lo va a seguir haciendo sin ningún problema. ¿Posible resultado? Bueno, pues en principio me decantaría por una victoria por decisión de Randy Brown. Una sumisión puede estar ahí en el aire. Como he comentado, Randy Brown es muy largo, con esos brazos, es más grande, si toma la espalda puede conseguir el mataleón. Pero Zaleski es peligroso, y también los pequeños, los peleadores pequeños, cuando tienen a uno grande, se pueden escapar también con más facilidad y darle la vuelta a una situación de no control, como por ejemplo puede ser una toma de espalda.
Continuando un poquito, avanzando, seguimos. Jailton Almeida contra Alexander Romanov. Alexander Romanov, muchos españoles lo conoceréis porque fue el peleador que sumó la primera derrota en la carrera de UFC de Juan Espino, del Trota, del Guapo. Una pelea que estaba ganando Espino, que se acabó antes de lo previsto por un teatro que hizo Romanov, simulando que había sido golpeado en la zona genital. Y un Romanov que va de arriba hacia abajo, tanto a nivel de peleas o de performance, como también a nivel físico. Hemos visto un Romanov mucho más ligero en peleas de UFC hace no mucho, y también hemos visto un Romanov muy pasado, dando los 200 o las 265 libras al límite, cortando incluso peso, y es un peleador que prometía mucho, que es cierto que todavía tiene un récord 17-2, que tú lo ves y dices, bueno, este peleador será muy bueno, sí, pero es que solo hay que echar la vista atrás para ver esas derrotas ante Alexander Volkov y Marcin Tybura, en la que la imagen que mostró, sobre todo la de Tybura, fue lamentable. Volkov lo finalizó en el primer asalto con muchísima facilidad. Sí que es cierto que luego gana Blagoy Ivanov, pero bueno, Blagoy Ivanov es un luchador que está ya fuera de UFC, que ha peleado en PFL, que ha perdido, que va a volver seguramente a perder en junio contra Oleg Popov en PFL, que tenía derrotas ante Tybura, que tenía derrotas ante Augusto Sakai. Por lo tanto, pues no es una victoria de mucho mérito la de Romanov frente a Ivanov. Sobre todo las sensaciones que deja Romanov en sus peleas es que cuando estas pasan de los 5, 6, 7 minutos, pues se viene abajo de forma clarísima. A nivel de cardio, pues no es un portento, y sobre todo si no baja de peso, si no vuelve a esa imagen de Romanov delgado y se vuelve a descuidar para tener que cortar peso para dar las 265 libras, pues esto le va a pesar mucho. Es verdad que va a ser más fuerte en los primeros minutos, que sus golpes van a hacer más daño, pero cuando finaliza esto, cuando no consigues acabar la pelea y pasan los 6-7 minutos, finaliza el primer asalto, luego todos esos kilos de más que tienen, toda esa falta de músculo, pues se acaba lastrándote, y frente a un peleador que es muy grande también, pero más pequeño, más atlético, que viene de las 205 libras, que sube aquí al peso pesado como Jailton Almeida, pues te puede pasar factura, porque seguramente te derribe con muchísima facilidad, como va a ocurrir en esta pelea si pasa el primer asalto, y te controle en el suelo porque no te queden fuerzas. A Jailton Almeida, pues bueno, tiene ese hándicap de la derrota contra Curtis Blade, pues por codazos en el segundo asalto, muy extraño. Venía de dominar Jailton de forma clarísima en el primer asalto, consiguiendo, creo que eran 8 derribos, ¿no? Ante el mejor wrestler del peso pesado de la UFC. Iba a batir un récord absoluto Jailton de derribos, controlando a Blades. Y aquí en el segundo asalto intentó de nuevo la estrategia de derribar, no lo consiguió de primeras, se quedó en una posición de desventaja porque dejó la cabeza descubierta para que el Blade pues golpeara con esos codos, y ante todos los impactos de Blade no supo o no pudo parar, no pudo cambiar la posición, se quedó bloqueado hasta que ya pues cayó rendido al suelo, con no sé cuántos codazos llegó a recibir, hasta que el árbitro pues lo paró porque no podía más. Muy extraño que un peleador de la categoría de Jailton Almeida no tuviera un plan B y no pudiera al menos cambiar la posición para evitar que esos golpes limpios de Blades pues y esa derrota por finalización en una carrera que estaba siendo un ascenso meteórico, fulgurante del brasileño, que iba ya prácticamente a por la pelea del título. Si ganaba Blades, yo creo que estaba a una pelea de enfrentarse por el cinturón, ya sea a Aspinall o a Warren Jones del peso pesado, y a crearles problemas a ambos, ya que Jailton en el suelo es un luchador muy, 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 muy peligroso. ¿Lo veremos aquí? Sí, si llega la pelea al suelo, y sobre todo si pasa de esos primeros 5 minutos, la ventaja de Jailton y el control de Jailton en el suelo debería ser total. El peligro que hay aquí es que Romanov conecte al principio de la pelea y consiga la finalización, o canse mucho a Jailton si Romanov consigue una posición de dominación en el suelo en el primer asalto. Romanov es muy pesado, sabe aprovechar su peso, por lo tanto si se te sube encima un peleador de 280 libras, es difícil salir de esa posición. Es más técnico Jailton, creo que el nivel de Jiu-Jitsu, como ocurre entre la pelea de Joe Solecki y Grant Dawson, es superior al de Jailton, pero Romanov es un luchador que intercala también torneos de grappling, que es muy fuerte, que tiene un striking muy peligroso. El de Jailton no lo es tanto,
Pero es una pelea interesante en la que, en principio, el cardio de Romanov va a ser un hándicap importante, va a ser algo a tener en cuenta. Creo que Romanov, si es inteligente, debería empezar más lento de lo habitual, controlando un poquito el volumen de golpeos, porque si no, el cansancio que va a acumular en el segundo y tercer asalto va a ser definitorio para que ya Ayrton o bien gane la pelea por decisión o incluso pueda encontrar, ¿por qué no?, una finalización por ground and pound en el tercer o final del segundo asalto. Pelea interesante, en la que me decanto, por supuesto, por Jailton Almeida, un peleador que es una realidad, que tiene ahí ese tropiezo contra Curtis Blade. Creo que va a perder o que va a aprender de sus errores. Romanov no parece que haya aprendido mucho del error de dejarse ir con el peso, pero son pesos pesados, como siempre aquí puede pasar cualquier cosa y un golpe te manda a dormir en un segundito. La antepenúltima pelea de la noche va a ser la que va a enfrentar a Kevin Holland y Michal Olesiejczuk, el polaco frente al norteamericano. Olesiejczuk es más un boxeador que un peleador de artes marciales mixtas. Y Kevin Holland, por contra, es quizás habilidad por habilidad. Por ejemplo, pues striking, wrestling, grappling. Un peleador que aúna todas esas cualidades, ya no solo que te pueden hacer entrar en el top 15, sino incluso pues luchar por el título o luchar en unas eliminatorias por el título, en unas semifinales por el título, en una pelea anterior a la pelea por el título, pero que fruto de ese poco control mental, de ese quizás exceso de confianza, pues no ha podido desarrollarse del todo, desplegar de todo su potencial. Kevin Holland es mejor, creo que es mejor en striker, es más largo, es más físico, si la pelea va al suelo va a dominar, pero a veces pues su falta de inteligencia, o como he comentado, el no tomarse la pelea o el deporte en serio, hace que pierda pues peleas como por ejemplo la de Stephen Thompson, la que podía haber derribado a Stephen Thompson, pero no lo hizo y quiso intercambiar arriba. Michael Page, en la que tampoco pudo derribar, aunque Michael Page es un top, ¿no?, mundial, Stephen Thompson también, pero es más veterano. O peleas pues también como la de Jab de la Madalena, como la de Derek Branson, Marvin Vettori. Es decir, cuando Kevin Holland se toma en serio el deporte, no habla tanto, optimiza sus opciones de victoria, pues es prácticamente el mejor peleador de la noche. Aquí, si por ejemplo plantea una pelea a Kevin Holland, porque va a depender de él la pelea, pues en qué lugar se desarrolle. Si Kevin Holland plantea una pelea de puro striking, de puro boxeo, le va a dar la ventaja a Olesiejczuk porque es un boxeador. Si intenta derribar a Olesiejczuk, a cansarlo, a golpearle en el suelo, a intentar la finalización por sumisión, a controlar con esa fuerza, ¿no?, que tiene Holland, pues se le va a ir haciendo más fácil la pelea a medida que avanzan los minutos. Va a depender de lo que el norteamericano haya planteado, incluso si los entrenadores le dicen que derribe, Kevin Holland luego puede hacer lo que quiera. Por lo tanto aquí pues la incógnita va a estar en qué estrategia quiere seguir el bueno de Holland, un Holland que es uno de los peleadores más divertidos de ver en la UFC, un peleador valiente, un peleador que tiene sus historias fuera del octógono en las que ha parado a criminales. Es un luchador también carismático, un luchador pues bastante querido por la propia compañía o por Dana White, pero que da lástima, ¿no?, de ver a peleadores que tienen todo ese potencial y todas esas cualidades para hacer cosas importantes en la compañía y que por no tomarse en serio la competición, por no tomarse en serio determinadas peleas, pues acaban sumando más derrotas de las que deberían, y eso acaba lastrando, como siempre digo, la carrera profesional o la andadura profesional en UFC. Continuando un poco, llegamos ya a la penúltima pelea de la noche, que va a ser la pelea entre Paulo Costa y Sean Strickland. Una pelea que tenía todas las de anularse, porque Paulo Costa, ya sabéis, tiende, ¿no?, a cancelar peleas cuando el corte de peso se complica. Veremos a ver si acaba dando el peso, que Paulo Costa es uno de los luchadores más grandes de las 185 libras. No descarto en absoluto que falle el peso, incluso por mucho, ¿no?, como ocurrió en la pelea frente a Marvin Vettori. Y es una lucha también interesante porque va a enfrentar a un peleador potente, un peleador que sobre todo es peligroso en los primeros minutos de la pelea, frente a un luchador que es más de derrotar a base de volumen, a base de conectarte arriba, conectarte en el hígado, darte patadas, cansarte con el jab, derrotarte mentalmente, ¿no?, con esa presión y con esa forma de boxeo tan poco ortodoxa, ¿no?, pero tan efectiva
la de Strickland, y un Paulo Costa que es más de golpes puntuales que te acaban pues haciendo mucho daño más que de ganar los minutos de la pelea. Por lo tanto, esta va a ser una pelea que a medida que se vaya alargando, si se alarga, si pasa de los primeros minutos, en principio Strickland debería imponerse, pero no es descartable que Paulo Costa conecte alguna patada, conecte algún golpe que dañe a Strickland y lo pueda llevar, ¿por qué no?, a la lona. Ya se vio lo que ocurrió con Alex Pereira. Por lo tanto, pues Strickland puede irse al suelo perfectamente. Es cierto que el poder de Paulo Costa, por mucho que sea pues muy alto y de los mayores de la categoría, no es comparable al de Alex Pereira, que posiblemente tiene el mejor gancho de izquierda que ha habido en la historia de la UFC, incluso por encima del de los pesos pesados. Es una cosa increíble lo que pega, ¿no? Alex Pereira con ese brazo izquierdo, con ese gancho. Aquí, pues vamos a ver en qué estado de forma se encuentra Paulo Costa. Un Paulo Costa que siempre, bueno, ha tenido ahí la sombra de la sospecha del dopaje, que es muy grande, que es un portento físico, que es un luchador que además se mueve bastante bien, que hasta su derrota con Adesanya venía pues pegando fuerte, nunca mejor dicho, peleas atrás, que bueno, que venció a Joel Romero, venció a Uriah Hall, a un Johnny Hendricks que bueno, estaba ahí en esa situación de dopaje, ¿no? Ese Johnny Hendricks que estaba cayendo, ¿no?, en picado. Es verdad que la llegada o el ascenso hasta la pelea contra Adesanya fue relativamente fácil para Paulo Costa. Joel Romero es verdad que es un peleador peligrosísimo, que incluso hoy en día es un auténtico portento con sus más de 40 años. El Uriah Hall también de 2018 era un peleador peligroso, pero luego contra Israel Adesanya pues se demostró que hay niveles, ¿no? Que estaba muy por debajo del campeón. Contra Marvin Vettori tampoco pues pudo volver a la senda del triunfo, a pesar de ese recorte de peso fallido, de esa ventaja de peso que tenía frente al italiano. Una pelea en la que Costa, la verdad, que lució bastante bien o bastante mejor de lo que esperaba, pero que bueno, que perdió contra Vettori por decisión unánime. Quizá pudo ser perfectamente decisión dividida, porque Costa también hizo bastante daño al italiano. La victoria luego ante Rockhold, mal sabor de boca. Si bien dejaba buen sabor de boca contra Vettori a pesar de la derrota, contra Rockhold la verdad que fue una pelea de circo. La verdad que fue una de esas peleas que casi avergüenza. Costa dominando la pelea, tomando decisiones raras, Rockhold agotado desde el segundo 7, Costa sin finalizar. No sé, fue una pelea súper extraña, fue una pelea de evento numerado. Me acuerdo verla y sentir prácticamente vergüenza. Luz Rojo, la imagen que mostró fue muy mala también. Esperábamos muchísimo de esta pelea y se alargó mucho más de lo normal. Rarísimo que fuera a la decisión. Y ya la última pelea que ha tenido Paulo Costa fue la de comienzos de este año ante Robert Whittaker. Una pelea en la que luchó bastante bien Costa, pero pues la veteranía de Whittaker, la experiencia de Whittaker, del ex campeón, pues acabó imponiéndose y consiguiendo la victoria por decisión unánime. Sean Strickland, como comentaba, pues venía en ascenso, en claro ascenso, hasta la derrota contra Alex Pereira en ese primer asalto. Luego también perdió por decisión dividida ante Cannonier, pero se repuso un poco con las victorias por decisión clara ante Imavov, por finalización ante Abus Magomedov, luego esa victoria sorprendente frente a Israel Adesanya, que le daba el título de la división, y luego pues la derrota ante Dricus du Plessis por decisión dividida, perdiendo el campeonato de las 185 libras. Aquí pues de nuevo tiene la oportunidad de volver a la senda del triunfo y volver a posicionarse para la pelea por el cinturón. Sean Strickland, un luchador muy fuerte, un luchador, como he comentado, que mentalmente te destroza a medida que la pelea avanza, que entrena en un gimnasio como en el Strength Couture de Las Vegas, con un nivel de competitividad también altísimo, como ocurre con los peleadores que pelean o que entrenan en el American Top Team. Aquí pues se entrena con compañeros como Chris Curtis, Julian Erosa, también están pues Cody Stamann. Es decir, hay luchadores, sobre todo de su peso, que están en UFC y que están compitiendo a un altísimo nivel. En esta pelea, pues como ya comentaba, los minutos los debería ganar Strickland y los golpes de poder pues pueden llegar desde cualquier lado, pero Paulo Costa tiene esa posibilidad de esas patadas giratorias, ¿no?, que como conecten,
van a hacer mucho daño en la cabeza del norteamericano. Llegamos ya, tras estos 45 minutos de análisis de la cartelera, a la pelea principal, la gran pelea de la noche, obviando la que va a enfrentar a César Almeida y Copilov, que puede ser increíble, y es nada más y nada menos que la pelea que va a enfrentar a Dustin Poirier contra Islam Makhachev, Dustin Poirier de Diamond, Islam Makhachev, el pupilo de Khabib Nurmagomedov, su hijo no adoptivo, por así decirlo, en este mundo de artes marciales mixtas, y una pelea súper interesante, no tanto por posibilidades reales de victoria, que en principio deberían estar todas con Islam Makhachev, clarísimo favorito, sino por esa revancha, ¿no?, de Dustin Poirier, o que quiere Dustin Poirier tras perder ante Khabib, pues ahora tiene la oportunidad de vengarse frente a su discípulo. ¿Qué puede ocurrir en esta pelea? Bueno, puede ocurrir de todo. Puede ocurrir que Poirier encaje una guillotina en los primeros segundos. Puede ocurrir que Islam noquee a Dustin, que Dustin noquee a Islam, que se vaya a la decisión, que llegue una guillotina tardía para Poirier, que consiga la sumisión Islam, que gane Islam por finalización, por ground and pound. Puede ocurrir cualquier cosa. Nada es descartable. Sí que es cierto que en principio debería haber dos opciones de victoria clara, ¿no? Dos vías de victoria clara, una por decisión para Islam Makhachev y otra por sumisión para Dustin Poirier. Un Dustin Poirier que intentó, que estuvo cerca de encajar la guillotina frente a Khabib Nurmagomedov. Ha sido una de las veces en las que, y de las pocas veces en las que hemos visto al invicto ruso estar cerca de perder. Y aquí yo creo que lo va a intentar. No sé si lo hará al principio para evitar, o lo hará al principio o evitará hacerlo al principio para evitar quemarse o cansar esos brazos de cara a los 5 asaltos que va a durar la pelea, o ya desde el principio va a intentar Poirier finalizar a Makhachev y arrebatarle ese cinturón que conserva, ¿no?, pues tras la victoria frente a Volkanovski. ¿Qué creo que va a ocurrir? Bueno, obviamente creo que va a ganar Islam Makhachev, creo que va a ganar por decisión, pero ni mucho menos descarto la victoria de Poirier. Creo que la pelea va a ser más cerrada de lo que indican los porcentajes que nos dan las casas de apuestas. La victoria frente a Volkanovski, la última de Islam, fue clara, fue por esa finalización por patada. Fue dominante Islam en esos primeros minutos antes de la finalización. Creo que perdió ante Volkanovski en la primera pelea que tuvieron ambos. Pero, bueno, perdió al menos moralmente, ¿no? Quizás se pueda argumentar que ganó la pelea, pero moralmente creo que fue el perdedor de esa contienda. Incluso la UFC mantuvo a Volkanovski como el mejor peleador libra por libra tras ese combate. Y en la segunda es verdad que Volkanovski tomó la pelea en corto aviso, y la versión que mostró, tanto a nivel físico como mental, él mismo lo reconoció, fue bastante pobre. Un Volkanovski que se recuperó y se enfrentó a Topuria, y ya vimos todo lo que pasó ante un rival mucho más pequeño como es Topuria en comparación con Makhachev. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esta victoria. Lleva pues todo victorias, ¿no?, las de Islam Makhachev, excepto esa derrota, ¿no?, por KO en su segunda pelea en UFC frente a Adriano Martins. Todo lo que hay luego son victorias, y victorias bastante claras. Aquí, pues, Dustin Poirier viene de ganar de forma también clarísima a Benoit Saint-Denis, defendiendo esos intentos de sumisión y finalizándolo en el segundo asalto, pero luego hay que retomar un poco la vista atrás para ver la derrota por finalización ante Gaethje y también la derrota por Mataleón ante Charles Oliveira. Luego pues tiene dos victorias ahí ante Conor McGregor, un Conor McGregor que, como veremos en la pelea contra Michael Chandler, es o no es ni la sombra de lo que era. Un Conor McGregor que dejó de tomarse en serio el deporte, su vida personal, desde hace muchísimos años, y que, bueno, no supuso ningún problema para Dustin Poirier en esas peleas que tuvieron lugar hace prácticamente ya 3 años, y por qué no, pues pueden volver a repetirse si Conor McGregor da la campanada y vence a Michael Chandler, que no creo que lo haga. Creo que están ahora mismo en dos mentals muy distintos, ¿no?, Chandler y McGregor. Es cierto que McGregor es a nivel técnico mejor que Chandler, pero a nivel físico, a nivel de mentalidad, a nivel de tomarse en serio la pelea, como ya veremos en el futuro cuando analicemos el evento, pues está varios peldaños por encima el norteamericano.
Volviendo a esta pelea, bueno, la finalización que tiene Dustin Poirier sobre Michael Chandler es importante de destacar, porque finalizar por mataleón a un luchador tan fuerte como Chandler no es nada fácil. Y sí que es cierto que en estos últimos combates, pues un poquito Dustin Poirier es como matar o ser matado, ¿no? O ser asesinado. O finalizo o me finalizan. Aquí, contra Makhachev, no creo que pueda imponer esa técnica, porque Makhachev es un peleador de un ritmo más bajo, que te va a buscar el derribo si intenta finalizarle o si le haces daño. Aquí es donde veremos a ver si Dustin, en estos intentos de derribo, encaja o intenta encajar la guillotina. Si lo hace, la vía de victoria está ahí, puede hacerlo. Contra Khabib estuvo a punto de lograrlo. Aquí, pues habrá que ver la fuerza de Makhachev, la resiliencia de Makhachev, y si en este caso pues no palmea o espera que sea dormido. Es difícil analizarlo, porque siempre depende mucho. Incluso un pequeño milímetro que te dé una vía de sangre, ¿no?, que te llega al cerebro, evita que te duermas, aguanta si el otro peleador suelta la guillotina para no quemarse el brazo. Por lo tanto, aquí, pues salvo que Poirier finalice a Makhachev, debería ser una victoria por decisión para el ruso. El ruso, es verdad, como he comentado al principio del programa, que es uno de los peleadores rusos más completos, o sobre todo a nivel del Cáucaso, de Dagestán, más completos que hay, posiblemente el más completo de toda la historia, si tenemos en cuenta nivel de striking, nivel de wrestling, nivel de grappling y también, ¿por qué no?, nivel de cardio. Es un peleador que aúna todas las cualidades de Khabib Nurmagomedov, no tiene ese aura de invicto, porque como ya he comentado, perdió ante Adriano Martins en UFC, pero bueno, es un número prácticamente. Luego pues hay que salir a pelear, y Islam Makhachev tiene un striking más peligroso o mucho más depurado que el de su pupilo, bueno, el de su maestro, ¿no? Khabib. Es normal, es verdad que las artes marciales mixtas están en continua evolución, y ya se está viendo, por ejemplo, en los pesos pesados, que los nuevos pesos pesados pues son más físicos y no son estos peleadores de antiguos 185, antiguos semipesados, que se dejan ir un poco y bueno, ya con esa barriga, con esas lozas, pues salen a pelear en el pesado ante rivales más lentos. No, es evolución natural que cada vez los peleadores estén mejor preparados, sean mejores en todas las áreas, los boxeadores pues aprendan a defenderse en jiu-jitsu, los wrestlers aprendan boxeo, mejoren y pulan su striking. A medida que vayan pasando los años, el profesionalismo va a ir aumentando, la competitividad también va a ir aumentando, y el nivel de todos los peleadores en todas las áreas va a ser muy similar. Por supuesto, habrá portentos como puede ser el caso de Ilia Topuria, como puede ser el caso de Tomás Pina en el peso pesado, que van a estar por encima del resto. Pero vamos a dejar de ver esos peleadores, entre comillas, obesos en los pesados, y esos boxeadores puros o kickboxers puros destacando en otras divisiones, sino que van a ser strikers con una muy buena base de grappling. En el caso de Makhachev, un wrestler poderosísimo, con un buen nivel de grappling y con muy buen nivel de striking, un striking muy infravalorado. Dustin Poirier, por otro lado, pues es un luchador de MMA puro, con un boxeo muy pulido, muy peligroso en el grappling, también bastante fuerte, por lo tanto puede derribarte. No creo ni mucho menos que vaya a derribar a Makhachev o que vaya a controlar ese wrestling, pero en el caso de ir al suelo o de ser derribado, puede desde posiciones poco ventajosas buscar la finalización. Pelea muy interesante, pelea en la que me decanto por Makhachev, pero si tuviera que decidir quién quiero que gane, obviamente me decanto por Dustin Poirier de Diamond, el diamante, veterano de la compañía, 35 años, auténtico ídolo, un buen tipo, un chaval que lo ha pasado muy mal. Lo cuenta a su madre, lo cuenta a su esposa, que de pequeño se metía en peleas, que estuvo a nada de ir a la cárcel, con con una infancia peligrosa, ¿no?, por así decirlo, que le supuso estar ahí a punto, como comenté, de meterse en líos. Y un Poirier que se ha convertido en un auténtico ídolo en Estados Unidos y fuera de las fronteras norteamericanas. Colabora con diversas fundaciones, creo que tiene incluso la suya propia para ayudar a los desfavorecidos. Tiene esa famosa salsa picante Poiriers. Entrena en American Top Team, que es uno de los mejores gimnasios, como he comentado, del planeta.
Y un Poirier que me cae muy bien, que con el que empatizo mucho más que con Makhachev, que quiero que gane, creo que no lo va a hacer, ojalá lo hiciera, ojalá gane por guillotina en el quinto asalto en el último segundo. Creo que Makhachev está por encima a nivel medio y sobre todo a nivel de wrestling. Pero bueno, espero que sea una muy buena pelea, que no se acabe pronto, o si se acaba pronto, que sea en favor del norteamericano. Y esto ha sido pues un poco, bueno, un poco o mucho, ¿no? Lo que ha sido el programa de hoy, lo que ha deparado el programa número 16, casi una hora de duración. Disculpad la demora, disculpad haberlo publicado más tarde. Sé que hay algunos que estáis siempre pendientes los domingos y los lunes del programa, porque es lo que viene siendo habitual. Por circunstancias he tenido que grabarlo un poco más tarde, que se va a publicar el 30 de mayo, a pocas horas de este evento UFC 302. Programa exclusivo de análisis de este evento numerado. Y esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana. Ha sido un placer. Que disfrutéis mucho. Que tengamos un UFC 302 increíble. Muchísimas gracias por escuchar 4 onzas. Muchísimas gracias por escuchar de nuevo este programa si eres un seguidor habitual. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí si eres un seguidor nuevo o un oyente nuevo. Me despido ya. Que tengáis muy buen día. Que tengáis muy buena semana. Hasta pronto.